¿Alguna vez te has detenido a considerar que quizás Dios jamás te ha negado algo, sino que es tu propia mente la que todavía no ha aprendido a recibir? Exacto. A veces no es el cielo el que se ha cerrado, es nuestra percepción la que se ha encerrado en sí misma. ¿Y si te dijera que esas bendiciones por las que tanto oras están simplemente aguardando a que tu mente se alinee con la frecuencia correcta? Así es, el universo no responde al merecimiento, responde a la creación mental. Y es precisamente de eso de lo que vamos a conversar hoy, del poder silencioso que transforma lo invisible en una realidad tangible. Antes de que avancemos, regálame un me gusta para fortalecer este mensaje y ayudar a que la plataforma entienda que este contenido debe llegar a más personas que, como tú, buscan un camino de fe y prosperidad. La verdad es que muchos creen que Dios actúa únicamente por su voluntad divina, pero olvidan que Él también opera a través de nuestra conciencia. La Escritura dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Proverbios 23:7. Esta es una de las llaves más poderosas de la creación. Dios se manifiesta a través de lo que tú crees que es posible. Y es justo ahí donde reside la diferencia entre pedir y recibir. No es suficiente orar con los labios, es imperativo pensar con fe, sentir con certeza, imaginar con convicción absoluta. Cuando la mente se expande, el universo entero se inclina para responder. Y aquí es donde comenzamos a comprender el primer punto de este viaje, el secreto divino que explica por qué no siempre obtenemos lo que creemos merecer. ¿Sabes por qué es crucial que te quedes conmigo hasta el final? Porque lo que vas a descubrir hoy tiene el potencial de accionar un interruptor dentro de ti, ese que separa el miedo de la manifestación, la duda de la abundancia. Lo que viene a continuación no es teoría, es una revelación espiritual y mental. Vamos a sumergirnos en el primer tema, donde te mostraré cómo Dios no entrega lo que mereces, sino lo que tu mente es capaz de crear, y cómo esto cambia por completo la manera en que ves tu vida. Pero para que el algoritmo reconozca el valor de este video, comenta aquí abajo: mi mente es un imán para los milagros. Esto fortalecerá nuestro propósito común. Y cuando comprendas lo que realmente sucede en el plano invisible, te darás cuenta de que las puertas nunca estuvieron cerradas. Fue tu vibración la que se distanció de la sintonía divina. En el primer tópico, vamos a bucear en este secreto y a entender cómo Dios se comunica a través de la mente humana, moldeando realidades a partir de nuestros pensamientos. Este es el punto de inflexión, donde la fe y la mente se fusionan como una fuerza creadora. Y cuando escuches el segundo tema, entenderás que no es solo el pensamiento el que crea, sino el sentimiento el que le da vida a esa creación. Es ahí donde el ciclo de la manifestación se completa. Así que, si sientes que estás estancado, que oras pero nada cambia, este video es para ti. No llegaste aquí por casualidad, nada es coincidencia cuando el universo está en movimiento. Quizás esta sea la respuesta que pediste en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que saldrás de aquí con una nueva conciencia sobre Dios, sobre tu mente y sobre el poder que ya reside dentro de ti. Y recuerda, cuanto más interactúas, dando me gusta, comentando y compartiendo, más se expande este mensaje de fe y reprogramación mental, desbloqueando bendiciones no solo para ti, sino para muchas otras personas que también necesitan despertar. ¿Te has fijado en cómo algunas personas parecen vivir bajo una lluvia constante de dádivas, mientras que otras luchan cada día sin lograr salir del mismo lugar? La diferencia no está en Dios, está en la mente. El Creador es justo y abundante, pero Él opera dentro de las leyes que Él mismo estableció en el universo.
Una de esas leyes es la del pensamiento creador. Dios no te da lo que mereces. Él manifiesta aquello que tu conciencia está preparada para acoger. Es como si tu fe fuera una contraseña y tu mente la bóveda donde las promesas de Dios están resguardadas. Cuando crees de verdad, el universo responde. Y aquí está el punto que la mayoría ignora. La fe no es suplicar. La fe es crear dentro de ti la imagen de lo que ya es un hecho. Cuando Jesús decía, si puedes creer, al que cree todo le es posible, no hablaba de un futuro lejano, sino de una realidad mental presente. Todo lo que crees profundamente comienza a tomar forma en lo invisible. Tu mente es el campo fértil donde Dios siembra las semillas de la manifestación. Si piensas en escasez, cosechas escasez. Si piensas en abundancia, cosechas milagros. La cosecha es justa porque sigue la vibración de tu conciencia. Pero, ¿por qué es tan difícil creer en esto? Porque nos enseñaron a esperar por merecimiento y no a crear por conciencia. Fuimos condicionados a pensar que Dios está allá arriba, decidiendo quién merece ser bendecido. Pero el verdadero secreto es que Dios está dentro de nosotros, manifestándose a través de lo que pensamos y sentimos. Cuando cambias el patrón de tu mente, cambias el canal por donde fluye el poder divino, y lo que antes parecía imposible, comienza a volverse natural, como si el cielo finalmente se abriera. Ahora presta atención, lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión de tu camino espiritual. Voy a revelarte una clave que pocas personas han comprendido. La diferencia entre pensar con la mente humana y crear con la mente divina. Es aquí donde muchos bloquean la prosperidad sin darse cuenta. Porque mientras el pensamiento humano pide, el pensamiento divino manifiesta. Mientras el pensamiento común espera, la conciencia elevada ya vive como si hubiera recibido. Aférrate a esta idea, porque cuando la entiendas profundamente, te darás cuenta de que nunca más necesitarás pedirle a Dios de la misma forma. Él no te escucha por palabras, te escucha por vibración. ¿Recuerdas ese momento en que te sorprendes repitiendo mentalmente, no se puede, es muy difícil, esto no es para mí? Pues bien, son esas pequeñas frases las que cierran las puertas de la manifestación, porque el universo no entiende palabras, entiende vibración. Cada pensamiento es una oración silenciosa, cada emoción es un mensaje enviado a Dios. Por eso, la verdadera reprogramación comienza cuando te vuelves consciente de cada pensamiento que alimentas. Y aquí está la buena noticia. El poder de transformar está completamente en tus manos, o mejor dicho, en tu mente. Muchos piensan que la fe es solo rezar, pero la fe verdadera es cuando la oración se convierte en un pensamiento constante. Es cuando oras con la mente despierta. Es cuando crees incluso sin ver y sientes incluso sin tener. La mente que cree es la misma que crea. Es por eso que algunas personas oran y no reciben, mientras que otras oran y todo sucede. No es favoritismo de Dios, es sintonía. El universo es matemático. Te devuelve exactamente aquello en lo que vibras, ni más ni menos. Y aquí entra el bucle que te lleva al siguiente nivel de entendimiento. Si la mente crea, entonces el sentimiento es el combustible de la creación, porque no basta con pensar en prosperidad si el corazón vibra en escasez. Es como intentar sintonizar una radio de fe mientras el volumen de la duda está al máximo. Lo que viene a continuación, en el próximo tema, te mostrará exactamente cómo lo que sientes determina lo que atraes y cómo alinear emoción y pensamiento puede multiplicar todo lo que Dios desea entregarte. Pero antes de seguir hacia esa revelación, quiero que hagas una pausa rápida. Si este contenido ya te ha tocado, dale me gusta al video ahora, porque eso le muestra a la plataforma que crees en este tipo de mensaje y ayuda
a que esta palabra llegue a más vidas. Es un gesto pequeño, pero poderoso, así como el pensamiento que cambia destinos. Volviendo, imagina tu mente como un lienzo en blanco y a Dios como el pintor. Él quiere crear algo extraordinario, pero solo puede usar las pinturas que tú le ofreces, tus creencias, tus pensamientos, tus emociones. Cuando ofreces miedo, Él pinta limitaciones. Cuando ofreces fe, Él crea milagros. El universo es el estudio, pero tu mente es el pincel. Todo lo que vives hoy es el reflejo de la imagen que proyectaste ayer. Y es aquí donde mucha gente despierta, cuando se da cuenta de que el poder no está en merecer, sino en permitir. Permitir que Dios se manifieste a través de una mente libre, limpia y disciplinada. La verdadera prosperidad comienza cuando entiendes que no necesitas mendigar bendiciones, solo necesitas alinearte con su frecuencia. Cuando el pensamiento y la fe caminan juntos, la abundancia deja de ser una promesa y se convierte en una consecuencia. El secreto divino es simple, pero profundo. Dios actúa en la medida de tu conciencia, no de tu desesperación. Por eso, cuanto más amplías tu mente, más espacio tiene Él para operar. Mientras el miedo reduce, la fe expande. Y cuando decides pensar como Dios piensa, vas a saber lo imposible como el siguiente paso natural. Ahora, respira hondo, porque en el próximo tema descubrirás cómo esa energía que nace en la mente comienza a vibrar en el corazón, y cómo la vibración del pensamiento y del sentimiento se unen para formar el campo donde el universo comienza a responder. Es en ese punto donde lo invisible empieza a tomar forma, y es allí donde iremos juntos en el próximo capítulo de este viaje espiritual. ¿Has notado cómo es posible decir confío en Dios y, al mismo tiempo, sentir un profundo miedo por el mañana? Ese es el gran conflicto que paraliza la manifestación. El pensamiento declara fe, pero el corazón vibra en duda. Y el universo, que responde a la vibración, no al discurso, te devuelve exactamente lo que sientes. Porque Dios no se mueve por lo que dices, sino por lo que vibras. Él lee el lenguaje silencioso de tus emociones. Y es en este punto donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan en positivo, pero sienten en negativo. El sentimiento es el pegamento que adhiere el pensamiento a la realidad. Es el combustible de la fe. Sin emoción, el pensamiento es como una vela apagada. Tiene forma, pero no tiene luz. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Y creer no es solo pensar, es sentir como si ya fuera real. Es el corazón diciéndole al universo, ya lo he recibido. Por eso, cuando te emocionas con lo que deseas, cuando sientes gratitud anticipada, te alineas con la frecuencia de la creación. Es en ese estado donde los milagros comienzan a formarse en lo invisible. Piénsalo bien, cuando imaginas algo con emoción genuina, tu cuerpo reacciona como si ya lo estuviera viviendo. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, simplemente responde a la vibración que tú envías. Es por eso que el miedo atrae problemas y la fe atrae soluciones. Lo que sientes es la petición más poderosa que le haces al universo. Es la oración sin palabras, el mensaje energético que Dios escucha incluso antes de que lo pronuncies. Pero aquí viene el momento de inflexión, el bucle que te hará ver lo que casi nadie percibe. Existe una diferencia enorme entre desear y vibrar. Puedes desear prosperidad y aún así vibrar en escasez. Puedes desear amor, pero vibrar en soledad. Y es por eso que tanta gente no entiende por qué las cosas no suceden. Porque el deseo habita en la mente, pero la vibración habita en el alma. Y lo que crea la realidad es lo que habita más profundo. En los próximos minutos te mostraré cómo alinear estos dos niveles, mente y alma, para desbloquear todo lo que Dios quiere liberar para ti. Volviendo al punto,
Todo en el universo es energía en movimiento. La física cuántica ya demuestra lo que la Biblia dijo hace siglos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esta siembra no ocurre solo en las acciones, sino en las vibraciones. Cada sentimiento es una semilla energética. Cuando vibras en miedo, estás plantando miedo en el suelo del universo. Cuando vibras en fe, estás abriendo espacio para que la abundancia florezca. La vibración no miente. Puedes decir, todo está bien, pero si tu pecho pesa, si la respiración se acorta, si el cuerpo se contrae, la vibración revela otra cosa. Dios siente lo que el corazón siente, incluso cuando la boca intenta disimularlo. Por eso, reprogramar la mente es importante, pero reprogramar el corazón es esencial. Es el corazón el que mantiene encendido el campo energético de la fe. Es Él quien envía al universo el mensaje más puro de la creación. Antes de continuar, si esta enseñanza está abriendo tu mente y calentando tu corazón, dale me gusta al video ahora mismo. Este simple gesto ayuda a esparcir esta luz a otras personas que necesitan escuchar esto hoy. Y más que eso, cuando interactúas, le dices al universo que estás vibrando en sintonía. Y el algoritmo espiritual, al igual que el de la plataforma, comienza a trabajar a tu favor. Ahora, imagina tu vibración como una música. Si el pensamiento es la melodía, el sentimiento es el ritmo. Cuando ambos están en armonía, todo fluye. Pero cuando están desafinados, la creación se bloquea. Es como intentar bailar con una canción diferente, sonando en cada oído. Por eso, la primera práctica para cambiar tu vida es cambiar tu música interna. Sustituir el tono de la preocupación por el sonido de la gratitud. La gratitud es el atajo vibracional más rápido hacia Dios. Y aquí va un secreto que muchos maestros espirituales confirman. La vibración de la gratitud es la más cercana a la energía divina. Cuando agradeces antes de ver, demuestras fe en lo invisible. Y cuando el universo siente esa confianza, se apresura a materializarlo. La gratitud crea un puente entre lo que es y lo que será. Es el lenguaje de la abundancia, el idioma que Dios más entiende. Date cuenta, las personas que vibran constantemente en amor, y fe y gratitud no tienen una vida perfecta, pero tienen una vida ligera. Viven en flujo, porque entendieron que la vibración correcta no controla el mundo, sino que lo atrae. Cuando vibras en paz, incluso en medio de la tormenta, abres el camino para que el milagro llegue. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que viene en el próximo tema te mostrará la ley invisible que gobierna todo esto. El principio que hace que todo lo que piensas y sientes regrese a ti, multiplicado. Es la explicación espiritual y práctica detrás del famoso lo que das, recibes. Pero antes, comenta aquí abajo, mi corazón vibra en la frecuencia del amor. Esto no es solo para interactuar, es una declaración de poder. En el próximo capítulo, descubrirás cómo esta ley funciona de forma precisa, sin fallas. Y cuando lo comprendas, te darás cuenta de que Dios nunca te castigó. Simplemente te devolvió lo que vibraste. Esa es la clave de la manifestación consciente. Y es ella la que abrirá el siguiente portal de este viaje. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que piensas, sientes o dices regresa a ti de alguna manera? A veces es inmediato, a veces tarda, pero siempre vuelve. Esa es la ley invisible del retorno mental. Es tan justa y precisa que ni siquiera necesita ser comprendida para funcionar. Simplemente existe. Así como la gravedad no depende de tu creencia para mantenerte en el suelo, esta ley no depende de tu fe para devolverte lo que emites. Es una expresión directa de la justicia divina. Dios no castiga ni recompensa. Él refleja. El universo es el espejo de tu mente. El apóstol Pablo ya lo decía. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Gálatas 6:7. Esta siembra no se hace solo con acciones, sino también con pensamientos y emociones. El suelo donde plantas es tu campo mental y la cosecha viene en forma de experiencias. Si plantas miedo, cosechas incertidumbre. Si plantas fe, cosechas milagros. La mente humana es el terreno donde lo divino trabaja y la cosecha es la respuesta natural de la energía que esparces. El retorno es siempre fiel al envío. Ahora, aquí está lo que mucha gente no percibe. Los pensamientos no mueren, viajan, salen de ti, circulan por el campo energético del universo y regresan multiplicados. Cada palabra maldicha, cada queja, cada juicio, todo eso es una semilla energética. Por eso, cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tu mente, cambias tu cosecha, reprogramas el campo a tu alrededor. Dios es tan justo que devuelve exactamente lo que vibras, ni más ni menos. Pero aquí viene un consejo y quizás el punto más transformador de este video. Existe un tiempo entre la siembra y la cosecha, y es en ese intervalo donde muchos desisten. Cuando nada parece suceder, el universo simplemente está reorganizando las piezas. El silencio de Dios no es ausencia, es procesamiento. Es en ese tiempo invisible donde la fe es puesta a prueba. Quien entiende la ley del retorno mental no se desespera con el tiempo. Entiende que lo invisible trabaja en silencio hasta que lo visible esté listo. El problema es que la mayoría de la gente planta fe por la mañana y duda por la tarde. Quieren prosperar, pero en el mismo día se contradicen con pensamientos de escasez y el universo, obediente, devuelve lo que está vibrando más fuerte. Es por eso que la disciplina mental lo es todo. No sirve de nada pensar en positivo por 5 minutos y quejarse por 5 horas. La mente es como un campo fértil. Lo que riegas, crece, y lo que ignoras, se seca. Necesitas entender que el retorno mental no es un castigo, es un aprendizaje. Dios permite que la vida te devuelva tus vibraciones para que te veas a ti mismo, para que te des cuenta de lo que estás creando. Cada situación difícil es un espejo energético. El dolor, el retraso, el obstáculo, todos son reflejos de algo que necesita ser corregido en tu interior. La vida no sucede en tu contra, sucede para que despiertes. Ese es el secreto espiritual de los que prosperan en silencio. Y si hasta aquí este mensaje está abriendo tu conciencia, dale en me gusta al video ahora y escribe en los comentarios: yo soy responsable de mi cosecha. Esto ayudará al algoritmo a difundir esta palabra y, más importante aún, sellará esta enseñanza en tu mente. El acto de declarar fortalece la vibración. Volviendo, imagina que cada pensamiento tuyo es un boomerang energético. Cuando lanzas una idea con emoción, sale girando y atraviesa el campo cuántico. Puede tardar días, meses, incluso años, pero regresa. Y cuando regresa, trae consigo todo lo que encontró en la misma frecuencia. Es por eso que los pensamientos buenos vuelven multiplicados y los pensamientos negativos también. Esa es la exactitud divina. Creas tu cosecha mental sin darte cuenta. Y aquí entra un punto esencial. El retorno no viene para castigarte, viene para alinearte. Cuando algo duele, es Dios ajustando tu vibración. Es como una señal de alerta espiritual que dice: este pensamiento no está de acuerdo con lo que he preparado para ti. Y cuando entiendes esto, dejas de quejarte y comienzas a agradecer, porque hasta el retraso es una forma de protección. Napoleon Hill decía que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esta frase traduce perfectamente la ley del retorno.
Incluso las experiencias negativas pueden ser portales de aprendizaje si las observas con conciencia. Todo vuelve, pero con un propósito. Nada se pierde, nada se desperdicia. La energía es reciclada por el universo para enseñarte a vibrar de una forma más elevada. Ahora, aférrate a este pensamiento. Si todo lo que emites vuelve, entonces tu futuro ya está siendo moldeado por lo que piensas hoy. Esa es la parte más poderosa de la ley. Estás cosechando el ayer y sembrando el mañana al mismo tiempo. Lo que sientes ahora, en este instante, ya comienza a materializarse en el plano invisible. Y es por eso que nunca debes dudar de la fuerza del presente. Él es el laboratorio donde Dios crea el futuro. En el próximo tema, te mostraré esto en la práctica, a través de una historia real que demuestra cómo esta ley opera en la vida de quien despierta su conciencia y aprende a vibrar en la frecuencia de la fe. Una historia que te inspirará y te emocionará profundamente. Así que quédate conmigo hasta el próximo capítulo, porque lo que viene ahora probará en carne y hueso que una mente reprogramada puede transformar cualquier destino. ¿Has notado cómo un simple momento de claridad puede cambiar el rumbo de toda una vida? A veces, no es un milagro que llega del cielo, es una mente que despierta en la tierra. Cuando la conciencia se abre, Dios finalmente encuentra espacio para actuar. Y eso es lo que sucede cuando alguien decide romper con el viejo patrón mental y creer que lo imposible puede ocurrir, porque el milagro no es lo que viene de fuera, es lo que nace dentro. Cuando la mente despierta, el universo entero se reorganiza alrededor de tu fe. Y para demostrártelo, quiero contarte una historia real. Un ejemplo simple y poderoso que muestra cómo el cambio de mentalidad es la clave para manifestar lo que parecía inalcanzable. Esta es la historia de Anderson Vieira, un joven del interior de Brasil que creció escuchando la misma frase: el dinero es cosa de gente mala. Su padre era albañil, su madre lavandera, la fe era grande, pero la mentalidad era pequeña. Y él mismo, sin darse cuenta, repetía el patrón de la escasez. Trabajó años sudando en obras, creyendo que Dios ayuda a quien sufre. Todo comenzó a cambiar cuando, en un día de cansancio y dolor, escuchó un video antiguo de Bob Proctor hablando sobre reprogramación mental. Aquello lo golpeó como un rayo. Entendió que Dios no lo había puesto en el mundo para sobrevivir, sino para expandirse. Que la fe no es conformarse, es crear junto con el Creador. Y en ese momento, Anderson tomó una decisión. Voy a cambiar mi mente antes de cambiar mi vida. Comenzó a despertarse más temprano, a escuchar audios de motivación y a declarar: soy digno de la abundancia de Dios. En los primeros meses, nada parecía suceder. Las cuentas seguían ajustadas. Las críticas venían de todos lados. Pero dentro de él, algo diferente comenzó a nacer. Una certeza silenciosa, una paz que no dependía de su saldo bancario. Y fue en ese estado de fe vibracional que el universo comenzó a responder. Un cliente antiguo lo buscó para un trabajo grande y, por primera vez, cobró el valor que consideraba justo, sin miedo a perderlo. El cliente aceptó sin negociar. La mente había cambiado y el retorno también. El tiempo pasó y Anderson comenzó a estudiar sobre prosperidad y espiritualidad basadas en las leyes universales. Entendió que Dios no entrega lo que mereces, sino lo que tu mente crea. Y cuando esa idea hizo clic, dejó de quejarse y comenzó a agradecer por todo, incluso por las dificultades. En menos de 2 años, pasó de trabajar en obras a montar una pequeña empresa de construcción. Hoy, da conferencias sobre fe y mentalidad. El mismo joven que pensaba que prosperar era pecado, ahora enseña que la fe es la mayor inversión que existe. Pero lo más hermoso de esta historia no fue el dinero que llegó, fue el hombre en el que se convirtió. Anderson aprendió que el verdadero milagro no es el coche nuevo ni la cuenta llena,
sino el corazón sanado de la escasez. Y siempre dice en sus charlas, el día que dejé de pedirle a Dios y comencé a pensar como Él, todo empezó a fluir, porque eso es lo que lo cambia todo, cuando entiendes que el cielo está dentro de ti y no fuera. Y si esta historia te ha inspirado, quiero que hagas algo simple. Dale me gusta y al video ahora y comenta aquí abajo, mi mente está despertando ahora. Esto no es solo para interactuar, es un acto simbólico. Eres tú declarándole al universo que estás listo para vivir un nuevo capítulo. Cuando interactúas con fe, la vibración se amplifica. Volviendo a la reflexión, el despertar de la mente es como el amanecer. Al principio, todo está todavía un poco oscuro, pero la luz ya ha comenzado a aparecer. Y aunque no veas el sol completamente, sientes su calor. Así es con Dios. Cuando la mente se abre, la luz de la conciencia comienza a calentar la vida. Y es en esa fase donde muchos desisten, pensando que nada ha cambiado. Pero es ahí donde todo comienza a germinar. La transformación no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es importante entender que el despertar mental no elimina los desafíos, cambia la forma en que los enfrentas. Cuando piensas con fe, los problemas no desaparecen, se convierten en oportunidades de evolución. Así fue con Anderson. Y así es con todos los que entienden que Dios trabaja en la mente antes de trabajar en la materia. Es el proceso de la semilla. Antes de florecer, muere para sí misma. Y antes de prosperar, la mente necesita morir para el miedo. El ejemplo de Anderson es la prueba viviente de que la fe es acción mental, no una emoción pasajera. Él no esperó a que las circunstancias cambiaran para creer. Él creyó hasta que las circunstancias no tuvieron más opción que cambiar. Y ese es el secreto de la manifestación. El universo responde a quien ya vibra como si hubiera recibido. Ahora, retén lo que voy a decirte, porque en el próximo tema entraremos en la parte más desafiante de este viaje, las cadenas invisibles del autosabotaje espiritual. Son esas creencias ocultas, esos miedos sutiles y pensamientos automáticos que te impiden prosperar. Pero antes de ir allí, recuerda, lo que hizo que Anderson venciera no fue el dinero, fue la conciencia. Y esa misma conciencia está disponible para ti. Así que quédate conmigo hasta el próximo capítulo, porque te mostraré cómo identificar esos bloqueos invisibles que sabotean tu fe y tu prosperidad. Y más importante aún, cómo liberar tu mente para que Dios finalmente pueda actuar sin resistencia. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué parece que tu vida da vueltas en círculos? Que, a pesar de orar, estudiar y creer, algo invisible te jala hacia atrás. Eso tiene un nombre: autosabotaje espiritual. Es el conjunto de creencias y emociones ocultas que bloquean el flujo de las bendiciones de Dios. Son cadenas invisibles, a menudo forjadas en la infancia por palabras, miedos y experiencias que programaron tu mente para no permitirse prosperar. Y mientras esas cadenas no se rompan, la abundancia espiritual y material seguirá llamando a tu puerta, pero no podrás abrirla. El autosabotaje es sutil. Se esconde detrás de excusas lógicas. Ahora no es el momento. Dios sabe lo que hace. Algún día funcionará. Estas frases parecen humildes, pero en realidad son muros mentales. Disfrazan el miedo a crecer, el miedo a ser próspero, el miedo a no ser digno. Y el miedo, cuando se repite, se convierte en creencia. Es por eso que Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad libera porque expone lo que está oculto. Y cuando ves lo que te sabotea, el poder cambia de lugar. Sale del miedo y regresa a tu conciencia. El enemigo no es el fracaso, es el patrón invisible que repites. Es esa voz mental que dice, no lo vas a conseguir, y que tú crees sin cuestionar.
Esa voz no es Dios, es el eco de tu historia. Pero el Espíritu Santo susurra más profundo. Puedes hacer todas las cosas si crees. La verdadera batalla espiritual ocurre en la mente. Es allí donde el bien y el miedo disputan territorio. Y la victoria comienza cuando decides creer en la voz de la fe, incluso cuando todo parece lo contrario. Y aquí viene el bucle, el punto de inflexión que necesita atraparte ahora. Hay un secreto que pocas personas entienden sobre el autosabotaje. No quiere destruirte, quiere protegerte. Así es. La mente crea bloqueos como forma de defensa. Si creciste en la escasez, el subconsciente entiende que el dinero es peligroso, que el éxito genera rechazo, que el cambio trae dolor. Entonces, hace todo lo posible para mantenerte seguro dentro de tu zona de confort. Pero lo que era seguridad se convirtió en una prisión. En el próximo minuto, te mostraré cómo transformar a este saboteador interno en un aliado. Quédate conmigo, porque esto es liberador. Para vencer el autosabotaje espiritual, necesitas confrontarlo con amor, no con rabia. La mente no obedece a los gritos, obedece a la comprensión. Cuando miras tu dolor con compasión, se disuelve. Cuando entiendes que ya no necesitas esconderte del éxito, el universo entiende que estás listo para recibir. La sanación comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Y aquí está la clave. El autosabotaje es una forma de falta de fe en ti mismo y en el Creador. Es el "no me lo merezco" disfrazado de humildad. Es el miedo a brillar pensando que vas a opacar a alguien. Pero Dios no te creó para que te escondas. Te creó para que te expandas, y cuando prosperas, honras al Creador, porque manifiestas su poder en acción. Cuando te limitas a ti mismo, limitas el canal por donde Dios quiere actuar. Antes de seguir, si este fragmento te está haciendo reflexionar, dale me gusta al video ahora y comenta: "Yo soy libre para recibir toda la abundancia". Esto fortalece al algoritmo y, más importante, envía una declaración espiritual. Cada vez que escribes algo así, tu mente graba una nueva verdad. Es un paso simbólico en tu liberación. Volviendo a nuestra reflexión, el primer paso para romper las cadenas invisibles es identificar las creencias que cargas. Pregúntate, ¿qué creo sobre el dinero? ¿Sobre el merecimiento? ¿Sobre mí mismo? La respuesta es el mapa de tu mente. Y recuerda, una creencia es solo un pensamiento repetido. Si fue aprendida, puede ser desaprendida. No naciste con miedo, fuiste entrenado para tener miedo. Y, de la misma manera, puedes ser entrenado para tener fe. Es por eso que la disciplina mental y la fe van de la mano. Reprogramar no es pensar en positivo una vez, es pensar con fe todos los días. Es renovar la mente hasta que el viejo patrón muera de hambre. Lo nuevo nace de la constancia, y cuando mantienes el enfoque, el universo entiende que estás listo para avanzar. Ahora, retén esta revelación. La mente solo obedece a lo que es emocionalmente más fuerte. Esto significa que, para romper las cadenas, necesitas generar